Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario del trauma al bienestar, caminos terapéuticos de recuperación. Muchas gracias por estar acá. Saludamos a quienes nos acompañan, ¿verdad?, en vivo y a quienes nos van a ver asincrónicamente. El docente que nos acompaña es Felipe García Martínez. Él es doctor en psicología por la Universidad de Concepción, académico de la Universidad de Concepción, fundador y director general del Centro de Estudios Sistémicos CESID Chile. Posee postítulos en terapia estratégica breve y en hipnosis clínica, especialista en psicoterapia acreditado, docente de posgrados, postítulos y diplomados, además de conferencista y autor de diversos libros. Dicho esto, profesor, es toda suya la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Aquí estamos en la ciudad de Concepción. Veo que hay harta gente que es de la zona, en Concepción, de Talcahuano, entre otras comunas. En un día que estuvo despejado, todavía con calores en las tardes. Me imagino que en el resto de Chile está más o menos igual y también supongo que hay aquí algunos personas que son de otros países, ¿no? A quienes también aprovecho a saludar, ¿ya? Esta es una exposición de unos 40-45 minutos, luego lo cual vamos a dejar tiempo para responder preguntas o escuchar comentarios sobre principalmente lo que son los estudios sobre trauma y sobre todo la incorporación de variables relacionadas con el bienestar. ¿Ya? Voy a compartir una diapo que irá guiando la exposición, que es esta que está presentada, ¿no? Del trauma al bienestar, caminos terapéuticos de recuperación. Aquí hay cosas previas que quiero decirles antes de mover esta lámina, ¿no? Lo primero, que a mí en lo personal me ha interesado desde hace muchos años, yo diría décadas, el abordaje terapéutico del trauma. La razón es porque es un problema que se da con bastante más frecuencia de la que yo creía y que resultaba especialmente desafiante para mí cuando yo buscaba de alguna manera darles apoyo, ayuda en lo que estaban presentando, ¿ya? Desafiante porque las manifestaciones que mostraban eran bastante graves en general e intensas, ¿no? Y además producto de un hecho muchas veces específico, claro, que generaba esas consecuencias, ¿no? Que es la experiencia traumática propiamente tal, ¿no? Desde el año 2007 comencé a estudiarlo en mi magíster, principalmente el impacto traumático que generaba el diagnóstico de cáncer. Luego investigué la forma de afrontar, ¿no? Las consecuencias del terremoto de Concepción, ¿ya? Que la zona donde resido, y posteriormente estudiando también las estrategias de afrontamiento y también las intervenciones más efectivas en distintas poblaciones afectadas por algún acontecimiento traumático, entre ellos un accidente laboral, incendio, quemaduras, también violencia delictual, violencia policial, entre otros, ¿no? El destino de estos estudios era, por un lado, comprender cuáles eran las trayectorias, ¿no?, que seguían las personas que se recuperaban espontáneamente versus aquellos que requerían luego una intervención más específica debido a la presentación de algunos cuadros, como el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Actualmente estamos investigando intervenciones breves para personas afectadas por violencia delictual, entre otros eventos estresantes. El estudio que actualmente desarrollamos en un fondo financiado en este caso por el Ministerio de Ciencias, ¿no? A través de la agencia llamada ANIT. Pero una de las cosas que me llamaron la atención desde el inicio es que muchas personas evidentemente cuando consultaban lo era porque estaban sufriendo, porque lo estaban pasando mal, ¿no? Es la razón principal por la cual la gente pide una hora de atención, ya sea con psicólogo o con psiquiatra, pero que luego de desaparecido los síntomas parecía esto no bastar, ¿no? La vida se les había transformado y claro, ya a lo mejor no tenían hiperactivación, no tenían episodios de disociación o cosas por el estilo, pero estaban muy lejos de recuperar la calidad de vida que había sido afectada, ¿no?, por las consecuencias de un evento traumático, ¿ya? Y si consideramos la definición que la misma OMS entrega de la salud, como algo que está más allá de la ausencia de enfermedad, sino que implica un camino hacia el bienestar y la calidad de vida, me percaté que no es que estuviésemos haciendo las cosas mal, sino que estábamos haciendo las cosas en forma incompleta.
Estamos trabajando fuertemente para reducir los síntomas y de alguna manera disminuir los diagnósticos, pero no hacíamos mucho para que la persona recuperara justamente su bienestar y su calidad de vida. ¿Ya? Más aún, al explorar, ¿no? Sobre todo los metaanálisis que existen sobre intervenciones para el trauma, constaté que la forma de evaluar si una terapia era efectiva o no era principalmente a través de la disminución de los síntomas, ¿ya? Sin incorporar otras variables como las que he mencionado. De eso vamos a hablar justamente a lo largo de esta exposición, mostrando esta otra cara, ¿no? O sea, cómo evaluar también si las personas recuperan su bienestar, ¿no? Y mostrar también algunos resultados preliminares, que probablemente algunos ya han visto, porque no es primera vez que lo presento, de unas investigaciones que estamos haciendo al respecto, ¿ya? En la portada de este diapo aparece un libro que publicamos el año 2013 junto con un colega alemán, Marbella, que usted puede encontrar en librerías, ¿no? Tanto online como física, que se llama Superar experiencias traumáticas. Ese libro recoge principalmente lo clínico, no los resultados de investigación, porque eso está publicado en paper, ¿no? Sino la forma de abordar clínicamente en las distintas aristas afectadas en una persona que ha vivido una experiencia traumática, desde la terapia sistémica breve, que es el modelo el cual yo trabajo, ¿no? Eh, Voy a hablar en un momento más también de los modelos, ¿no? Bueno, la pregunta acá es cómo medimos la efectividad de una terapia en general, no solamente una terapia para el trauma, ¿no? Es cosa de leer el DCM o leer algunas revistas científicas, sobre todo que recogen aquellas que recogen resultados de varias investigaciones, como las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, ¿no? Y vamos a observar que en general se mide a través y aquí ya me concentro en el trauma, principalmente a través de la disminución del malestar, ¿no? Menos porcentaje de diagnóstico, por ejemplo, artículos que dicen que luego de una intervención, del 100% que tenía diagnóstico, un 60% ahora tiene diagnóstico. O sea, una 40% de alguna manera se recuperó gracias a la intervención. O la reducción de los síntomas. ¿Ya? Es decir, si en promedio los síntomas postraumáticos mi población puntuaba 80, al terminar la intervención la población puntúa 40, ¿ya? En promedio. Y por lo tanto hay menos síntomas, aun cuando quizás no haya modificaciones en los diagnósticos propiamente tal. Son dos formas de medida distintas. ¿Ya? Eso se evidencia, por ejemplo, en este estudio, que es justamente una revisión sistemática y metaanálisis, que recoge intervenciones tempranas. Ya yo tengo en el trauma una ligera predilección hacia las intervenciones tempranas. Ya voy a explicar por qué. Y en este metaanálisis, que va a englobar muchos estudios, un criterio de selección era lo que aparece acá, ¿no? Que haya disminuido la severidad de los síntomas, dice, ¿no? Y una medida secundaria es que el diagnóstico de trauma disminuya, o sea, el porcentaje de personas diagnosticadas con estrés postraumático disminuye, ¿ya? Y así seleccionaron los estudios que van a meter acá y que finalmente permitieron determinar cuáles las intervenciones más efectivas. Como leen acá, no hay ninguna alusión ni al bienestar, ni a la calidad de vida, ni al crecimiento, ni a la satisfacción con la vida, ni ninguna variable positiva. Para mí las variables positivas son relevantes, por cuanto yo, desde la terapia sistémica breve, trabajo principalmente para la activación de recursos personales, ¿ya? No tanto para que las personas duerman mejor, aunque obviamente es un objetivo interesante, ¿no? Pero que además ese dormir mejor lo realizan a través de la activación de recursos personales, o sea, que ellos desarrollen herramientas o recuperen herramientas que les sean útiles para abordar las problemáticas que los están afectando, ¿no? Y para mí lo que estoy mostrando acá evidencia un vacío, ya un vacío en la investigación, por cuanto se recoge poco estos elementos que son esenciales y que incluso están definidos, como ya dije anteriormente, por la OMS. ¿Ya? Para mí es necesario evaluar de otras maneras, ¿no? Una forma de evaluar también si una terapia cualquiera para la depresión, para el estrés postraumático, para el trastorno de pánico funciona, es a través de la medición también del bienestar personal y del crecimiento postraumático en el caso del trauma, entre otras variables, ¿no? Y a veces podemos encontrar algunas diferencias notables, porque dejar de sentirse mal no es lo mismo que comenzar a sentirse bien.
De hecho, probablemente si ustedes están en un trabajo donde hace mucho calor, se sienten mucho, muy mal con el calor, prácticamente no logran a veces ni siquiera respirar con el calor, y si alguien abre una ventana y dejan de sentir calor, claro, disminuyó el malestar, pero no significa necesariamente que ahora se sienten happy, bien, satisfechos, animados, no, simplemente se les quitó una fuente de malestar. Hay una teoría sobre el trabajo, ¿no? Sobre la motivación laboral, que habla de estos factores higiénicos y estos factores que son más importantes, ¿no? Que más allá de lo higiénico, que no recuerdo el nombre de esos otros factores, bueno, a lo mejor alguno que sabe lo laboral se acordará, pero que tiene que ver con elementos más bien de bienestar y de crecimiento. ¿Ya? Lo higiénico tiene que ver con que, que haya papel en el baño, ¿no? Que haya una buena iluminación, que la temperatura sea adecuada, ¿no? Cosas que uno a veces considera como mínimas para poder funcionar. Y lo que ocurre con las intervenciones psicológicas tradicionales es que dejan a la persona en condiciones mínimas para funcionar. ¿Ya? Para mí, insisto, eso no es suficiente. ¿Ya? El bienestar, voy a hablar un poquito del bienestar y del crecimiento. ¿Ya? El bienestar es el nombre que le ponemos desde la psicología a lo que desde la poesía, la literatura, el arte le llaman felicidad. ¿Ya? Que es un objetivo, yo diría, razonable para muchas personas, ¿no? Muchas personas quieren en este mundo, en esta vida, ser felices. Puede que alguno no desee ser feliz y se respeta, ¿no? O sea, hay gente, no, yo no quiero ser feliz, yo quiero pasarlo mal. Bueno, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Pero muchos sí buscan a lo largo de su vida de distintas formas lograr la felicidad, ¿no? Algunos a través de sus trabajos, algunos a través de la conformación de su familia, a través de las relaciones interpersonales, cumplimiento de metas, entre otras cosas. Eh, Vamos a hablar, por lo tanto, de este bienestar personal. Y para eso voy a sumar una definición de felicidad, ¿no? Que la que expone Chris Peterson. Ya Chris Peterson fue un estudioso de la felicidad que falleció algunos años atrás, pero que dejó varias cosas interesantes. Él dice que la felicidad es causa de cosas buenas en la vida. Y no es simplemente un placer, que yo creo que ahí estamos probablemente con una diferencia importante en el lenguaje. Cuando hablo de felicidad, no me refiero a comerse un buen completo talquino mojado. ¿Ya? No, eso no necesariamente, claro, es placer, pero no es felicidad. ¿Ya? Eh, el placer probablemente es más temporal, más momentáneo, más corporal, en cambio, la felicidad, como ya la entiendo, tiene que ver con la sensación de que vamos en el camino correcto para conseguir metas que para nosotros son importantes. Por ejemplo, ¿ya? Hay otras formas también de definirlo, pero tiene que ver principalmente con elementos de mayor estabilidad y que no tienen que ver necesariamente con el sufrimiento o el bienestar actual de la piel. De hecho, muchos de ustedes, miren la hora, ¿no? Son las 8:20. ¿Qué están haciendo aquí? Podría estar ahí viendo una serie, comiendo, no sé, una cazuela, tomándose un café, carreteando con los amigos. ¿Qué van aquí? ¿Porque son masoquistas? ¿Quieren sufrir? No sé. Es porque probablemente este encuentro, donde probablemente van a sacrificar algunas cosas, les va a permitir reflexionar o adquirir ciertas ideas que les sirvan en la carrera profesional que ustedes se han ido forjando. Es decir, en la idea de felicidad no incluye necesariamente pasarlo bien. Tiene que ver con ciertos pasos, ciertas acciones que nosotros realizamos, pero que nos hacen sentir que vamos en el camino correcto. ¿Ya? Que nos subimos al tren correcto, ¿no? Claro, podemos disfrutar del paisaje y la gracia es disfrutarla, ¿no? Disfrutar del paisaje del momento, pero sabemos que vamos en el tren correcto, ¿ya? Entonces plantea esta idea de que es causa de cosas buenas en la vida y simplemente un placer, y que las personas satisfechas con la vida eventualmente tienen aún más razones para estarlo, ¿ya? Eh, Porque la felicidad conduce además a resultados deseables. O sea, si yo me siento feliz, me impulsa a otras acciones que me permiten satisfacer áreas también que son importantes en mi vida. Él dice la escuela, el trabajo, las relaciones sociales plenas e incluso la buena salud y una larga vida, señala Chris Peterson. Díganme que eso para muchos de nosotros que estamos aquí presentes no constituye una meta razonable. Insisto, una meta razonable porque probablemente varios de nosotros aspiramos a algo parecido a lo que define Peterson. Peterson, además, como estudioso de la psicología positiva, que no tiene nada que ver con el positivismo en psicología, ni nada que ver con
échale ganas, ¿no? Con el coach, ¿no? La psicología positiva es una ciencia. Él definía la psicología positiva como el estudio de aquello que hace que la vida valga la pena. Eso decía Peterson, ¿no? Aquello que hace que la vida valga la pena. Y yo siento en particular que las personas que han vivido una experiencia de trauma dejan de sentir que la vida vale la pena. El trauma hace que las personas se desconecten con su sentido de bienestar y que se desconecten además de sus recursos. No los ven, tan lejos, ¿no? Están desconectados de ellos, como si el trauma hubiese cortado el vínculo que las personas tienen con sus recursos. Uno lo explica, obviamente, porque debido a que el trauma arrasa, ¿no? La vida de las personas y las personas se sienten incompetentes hasta el trauma para que genere una respuesta como el trastorno postraumática. O sea, si ocurrió algo que yo no supe prevenir y no supo enfrentar de tal manera que me termina pasando por encima, entonces significa, y así concluyen, de que probablemente no tengo herramientas, no tengo recursos, soy una persona incompetente, ¿no? Entonces, la recuperación de esa sensación de plenitud, de confianza, de que puedo, ¿ya? De que puedo seguir adelante, de que puedo construir nuevas metas y puedo, por supuesto, también reconstruir mi vida. Eso es algo que tenemos que promover nuestro consultante más allá de disminuir los síntomas de, por ejemplo, hiperactivación. ¿Ya? Eh, Hay dos tipos de felicidad, por lo tanto, dentro de las definiciones como nosotros los entendemos, ¿no? Cuando hablamos del placer más inmediato, cuando hablamos de estar feliz porque comí un completo talquino, ¿no? O porque pasé una buena fiesta con mis amigos, le llamamos a eso felicidad hedónica, una felicidad orientada a los sentidos, ¿no? A pasarlo bien, que es momentánea. Y que yo creo que emplean las personas que hablan de que no, si hoy día estoy feliz, pero no sé si estaré feliz mañana. O sea, una felicidad entendida como algo pasajero, ¿ya? Y que no es como entienden la felicidad, por ejemplo, los budistas. Los budistas señalan, por ejemplo, que el camino de Buda no conduce a la felicidad y que la felicidad interfiere en ese camino, ¿no? Pero entendiendo la felicidad de esta manera, como algo hedónico. ¿Ya? Ahí se entiende, ¿no? Esas frases que están dentro de lo que es la filosofía budista. Pero existe otra forma de felicidad que la llamamos eudaimónica. ¿Ya? Los nombres no se los puse yo, se los puso Aristóteles. Aristóteles habló del hedonismo y eudaimonia, ¿ya? Hablando del hedonismo tal como lo definí, pero la eudaimonia, la palabra daimon, significa demonio. ¿Ya? Ustedes dirán, ¿la felicidad del demonio? No, 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 no. Para los griegos, el demonio es el espíritu, ¿ya? Y por lo tanto, cuando hablamos de felicidad eudaimónica, nos referimos a una felicidad del espíritu, no a la felicidad del cuerpo, que está más asociado a lo hedónico, simplificando las cosas sin duda, ¿no? Claro, simplificándola, ¿no? Pero cuando hablamos de felicidad del espíritu, estamos hablando de otras cosas, ¿no? Estamos hablando de sentido de la vida, estamos hablando de crecimiento personal, estamos hablando de relaciones positivas con otras, estamos hablando de dominio, ¿no? Del ambiente que me rodea, ¿no? Sentirme capaz y competente de controlar lo que me acontece, ¿no? Estamos hablando de autoestima, estamos hablando de realización personal, entre otras, ¿ya? Esa es la felicidad eudaimónica. Y pienso en Gandhi. ¿Ya? Yo creo que desde el punto de vista, como un ejemplo histórico, Gandhi consiguió la liberación de la India y la independencia de la India por medios pacíficos, pero no lo pasó bien en el proceso. ¿Ya? Huelgas de hambre, castigo, encarcelamiento, etcétera, ¿no? O sea, en otras palabras, la felicidad eudemónica, yo siempre me imagino a un corredor de maratón llegando, pero en las últimas de sus energías a la meta, ¿ya? Y cruzando la meta, ¿no? Entonces, claro, cruzó la meta, logró lo que quería, probablemente se siente feliz, aunque el cuerpo esté bastante castigado, ¿ya? Eh, Ahora, no son excluyentes. Uno en el camino también podría pasarlo bien, y pasarlo bien con el cuerpo. Comerse un completo mojado talquino con los mejores amigos haciendo planes para el futuro. O haciendo reír, contando chistes, que es muy hedónico, ¿no? Pero a niños que están diagnosticados con cáncer. Y eso ya tiene que ver con sentido de la vida. ¿Ya? Es decir, no, no es excluyente una con la otra. No pensemos que tenemos que definir o decidir entre una y otra, ¿no? Ahora, cuando hablamos de terapia, nosotros podemos medir ambas, ¿no? Podemos medir la felicidad hedónica a través de, no sé,
escalas de emociones, ¿no? Positivas, negativas, ¿ya? Si se está sintiendo más bien o más mal ahora, ¿no? Pero también lo podemos medir con satisfacción en la vida, con crecimiento personal, entre otros, ¿no? Eh, y bueno, estaba hablando recién del bienestar, y al menos en nuestros estudios, hasta la fecha, si bien yo he medido el bienestar por distintos medios, me he concentrado en los últimos estudios con la medida de satisfacción con la vida. Es decir, la sensación de que mi vida ha valido la pena vivirla, ¿no? A través de una percepción retrospectiva, ¿ya? Mi vida ha valido la pena y estoy satisfecho con la vida que he llevado, ¿ya? Eh, pero les decía que eso que linda entre lo hedónico y lo eudemónico probablemente hace que cuando hablamos de crecimiento esto sea más eudaimónica. Y voy a hablar ahora de crecimiento. ¿Ya? Hablamos de crecimiento, el postraumático porque le decimos un crecimiento que la persona desarrolla después de un evento traumático, ¿no? Pero hablemos de crecimiento, ¿no? El crecimiento es cuando tú a lo largo de tu vida te das cuenta que has ido desarrollando algo, que has ido aprendiendo, ¿no? Que estás mejor que antes, ¿no? Ustedes mismos, ¿no? Yo creo que como en su formación como profesionales, yo no sé si todos son psicólogos, me imagino que hay aquí también psiquiatras, trabajadores sociales y curiosos y curiosas también pueden estar aquí presentes, ¿no? Que no desarrollan ninguna de estas, pero lo hacen, ¿no? Y vean cómo a lo largo del tiempo que llevan en esa profesión, han ido aprendiendo cosas, ¿no? Se van haciendo más hábiles para manejarlo, ¿no? Y se sienten cada vez más competentes y seguros, ¿no? Eso es crecimiento, ¿ya? Yo siempre he entendido, antes de estudiar el trauma, que la terapia no bastaba con disminuir el síntoma, es decir, en la terapia las personas tienen que crecer, tienen que sentirse luego de terminar la terapia mejor consigo mismo que como se sentían antes de la terapia, ¿ya? Ahora, yo me encontré con el concepto de crecimiento postraumático estudiando y entrevistando a mujeres con cáncer, ¿ya? Y me daba cuenta de que muchas de ellas reconocían que a pesar de lo doloroso que era el diagnóstico y del afrontamiento a la enfermedad, que incluía quimioterapia, incluía cirugías, muchas veces como la mastectomía, ¿no? Producto del cáncer, y que eran, golpean muy fuertemente la autoestima física, la autoestima psicológica y también la seguridad en las relaciones de pareja. Entonces, a pesar de todo ese sufrimiento, muchas mujeres decían, pero yo aprendí algo de esto para la vida, ¿no? Eh, y eso es lo que definimos como crecimiento postraumático. Por dar un ejemplo más cercano en el tiempo, eh, la pandemia fue especialmente dura para muchos, ¿ya? Yo me incluyo entre quienes lo pasaron muy mal la pandemia, ¿ya? Eh, el encierro eh, obviamente dejó, bueno, para qué contar todos los pellejerías que yo pasé, por cuanto muchos de ustedes también pasaron por pellejería durante la pandemia. Pero en algún momento me puse a reflexionar, ¿no? ¿Qué he ido aprendiendo en esta pandemia? Y me di cuenta que había aprendido varias cosas. Primero, obviamente, aprendí a manejar mejor los medios digitales. También aprendí eh, a cocinar mejor, ¿ya? Porque tenía que cocinarme todos los días, ¿no? Entonces mejoré mi cocina. De hecho, hoy día yo creo que cocino bastante rico. Hasta a mí me gusta lo que cocino, ¿no? Pero también aprendí, y esto es muy importante señalarlo, a valorar aquellos aspectos simples de la vida que antes de la pandemia parecían no ser importantes. Salir a caminar con mis hijos, sentarme en un café a compartir con algún amigo, dar un abrazo a una persona querida. Varias cosas que dejé de hacer durante la pandemia y que me dijeron, wow, estas cosas sí eran importantes. Cosas que ninguna de ellas implicaba costo en dinero. O sea, abrazar a un amigo, tomarse un café, caminar de la mano de mi hija, ninguna de esas costaba dinero. Sin embargo, antes de la pandemia yo, como eran tan cotidianas, no les daba valor, ¿ya? Entonces aprendí a valorar aquellas cosas que son importantes para la vida. Y ese aprendizaje que he intentado mantenerla luego de la pandemia, o sea, darle valor a estas cosas y darle importancia y un espacio en mi vida, constituye un crecimiento, no sé si decir postraumático, pero sí un crecimiento postestrés, al menos, ¿no? Postestrés de la pandemia.
¿ya? Em, entonces vamos a definir el crecimiento. Aquí hay una frase que de alguna manera engloba lo que estoy diciendo, ¿no? Que la adversidad tiene el don de despertar talentos que de otro modo habrían permanecido dormidos. Eso dice Horacio, ¿no? Filósofo romano. Eh, Así se define técnicamente, ¿no? La percepción de cambios positivos en uno mismo. Por ejemplo, soy más fuerte de lo que creía. En mi relación con los demás, parece que hay gente que a los que sí les importo. O en mi filosofía de la vida, parece que mi vida sí yo puedo darle un sentido. ¿Ya? A partir de un evento altamente estresante. La palabra positivo aquí no me gusta, porque veo más bien sufrimiento. Y muchas veces cuando pregunto a alguien qué de positivo hay en esto que viviste, me miran con una cara rara. O sea, ¿cómo hacer positivo algo de lo que han vivido? ¿No? Un terremoto, un atropello, un asalto. Entonces yo prefiero definirlo como la percepción de aprendizajes para la vida, que me sirven para la vida, a partir de un evento altamente estresante. ¿Ya? Y así yo creo que se encaja mucho mejor con lo que yo he ido encontrando en personas que han vivido eventos traumáticos o en mis propios consultantes, aquellos que llegan a terapia conmigo. ¿Ya? Bueno, aquí hay dos estudios que la verdad es que llevo tres Fondesit al hilo, está puesto aquí los dos últimos, que son dos ensayos controlados, donde yo he probado intervenciones breves en personas expuestas a un evento estresante reciente. Es lo que llamamos intervenciones tempranas, ¿no? No intervenciones en crisis. Las intervenciones en crisis ocurren cuando tengo una persona que está viviendo una situación que la tiene en riesgo. Y la intervención en crisis, por lo tanto, requiere un abordaje psicosocial de mayor urgencia, ¿no? Incluyendo la protección de la vida. ¿Ya? Aquí estamos hablando de intervención temprana, o sea, cuando estamos hablando de personas que ya no están en riesgo, pero que quedan con secuelas y que yo puedo intervenir desde el primer mes de la secuela. ¿No? ¿Y por qué para mí son especialmente importantes las intervenciones tempranas? Porque si una persona recibe, no sé, una encerrona, un portonazo, es predecible que desarrolle alguna consecuencia emocional producto de ello. ¿Ya? O sea, yo puedo decir, wow, o sea, está hoy día en shock, pero es probable o es más probable que una persona que va caminando por la calle y se le cae el celular, es más predecible en la persona que sufrió el asalto que desarrolle alguna consecuencia emocional negativa en el corto plazo. Entonces, si yo creo que esta persona tiene más riesgo de desarrollar este tipo de consecuencias, ¿por qué no intervengo rápido? ¿Por qué tengo que esperar que presente un diagnóstico? ¿Ya? Y a eso me refiero con intervención temprana, o sea, ayudémoslo ahora. El ayudar ahora, o intervención temprana, ha recibido algunas críticas también. Hay gente que dice, pero ¿por qué lo vamos a ayudar ahora si no presenta diagnóstico, si a lo mejor se puede recuperar por sí solo? Es como impedir que las personas se recuperen por sí solas. Y yo encuentro razón, aparte de la intervención temprana muchas veces termina atornillando al revés, ¿no? Psicopatologiza respuestas iniciales que son esperables y que son incluso funcionales. ¿Ya? Entonces, claro, es como si esta habitación que está teniendo la persona fuera algo malo cuando todavía no es malo. Está ayudándole a la persona a sobrevivir. Pero lo que yo respondo ahí es que esas críticas son válidas si nos centramos en el malestar. Ahí son válidas, pero no si nos centramos en el bienestar. Porque a toda persona, incluyendo quienes no hemos vivido eventos traumáticos, nos ayudaría si nos conectamos con nuestros recursos y lo utilizamos para nuestros fines. Y eso no resulta iatrogénico en ningún sentido. O sea, ¿por qué hacer iatrogénico que yo descubra que soy valiente, que soy fuerte, que soy capaz de tomar decisiones, que tengo gente querida que me ayuda y que está cerca? No es iatrogénico. ¿Ya? Si uno se centra en el bienestar, no lo es. Si uno se centra en el malestar, sí, porque la gente tiende a recuperarse espontáneamente en un porcentaje importante de los síntomas de malestar que se producen luego de un evento traumático. ¿Ya? Ya, le llamamos abajo programa de intervención preventivo porque aquí estamos hablando de prevención secundaria. Bueno, el estudio actual es un equipo multidisciplinario, no, un equipo no multidisciplinario, es interinstitucional, eso, porque somos todos psicólogos, ¿ya?
en donde yo soy el investigador principal, pero hay investigadores de la Universidad Central, de la Autónoma, de la Universidad de Concepción, de la Academia de Ciencias Policiales y algunos otros colaboradores españoles, ¿no? De ahí va Valiente, que tiene un nombre muy ad hoc, ¿no? Mi objeto de estudio, y Carmelo Vázquez, ¿no? Y hemos construido protocolos, manuales, ¿no? Estos son los dos manuales que construimos que los tengo, ¿no? Si a alguien le interesa adquirirlo, me puede escribir a mi Instagram, ¿no? El protocolo de terapia sistémica breve para el trauma y el de terapia cognitivo-conductual positiva para el trauma, ¿ya? Donde aparece la intervención paso a paso, cómo lo hacemos, ¿no? Para ayudar a las personas, ¿no? Hay un protocolo que todavía no publicamos, que es el protocolo de mindfulness breve, ¿ya? Para el trabajo, ¿ya? Ese está en proceso de construcción y espero que salga este año para ya tener los tres protocolos completos, ¿ya? La razón por la cual no está listo es porque diseñamos cambios en el protocolo a partir de los resultados de los estudios, ¿ya? Entonces no es el protocolo el que se va a publicar, no es el protocolo que utilizamos tal cual, ¿no? En la investigación, sino que es un protocolo mejorado, ¿ya? Eh, el de terapia sistémica breve para el trauma, que es el azulito, fue construido por nosotros tres, ¿no? Marc Bellevas, Pablo Concha de Talca y yo. ¿Ya? E incluimos técnicas que vienen de la terapia breve central la solución, por ejemplo, la pregunta escala, la pregunta del milagro, la pregunta afrontamiento. Si no conocen estas técnicas, debo decirle aquí pasa a la parte publicitaria. En el diplomado y en el curso sobre terapia breve para el trauma, se desarrollan en extenso, obviamente, todos los componentes técnicos. Aquí, por tiempo, solo alcanzo a mencionarlo. Viene un curso sobre trauma, que lo voy a dictar yo, y viene el diplomado de trauma psíquico, que yo soy uno de los docentes y el director de ese diplomado, ¿no? Bueno, esas son las técnicas centrales soluciones que aparecen en el manual. Dentro de las técnicas narrativas aparece señalada la carta a otro consultante, que es una técnica de cierre, el uso de la externalización como práctica y la metodología al árbol de la vida. Se incluyen también algunas técnicas de mindfulness en el protocolo que vieron recién, como respiración consciente, escáner corporal y la atención plena de pensamiento, y varias tareas terapéuticas, entre ellos la carta del futuro, la tarea de los elogios y la tarea de la pequeña alegría. Ya es un poco lo que, a grosso modo, compone el manual, pero que en el manual obviamente está detallado paso a paso. ¿Ya? El protocolo de terapia cognitivo-conductual para el trauma fue elaborado por este equipo, ¿no? Liderado por la doctora Paulina Rincón de esta universidad donde yo trabajo y otros más, Pablo Vergara, Carmen Vázquez y Carmen Valiente. Yo estuve como escritor, no como diseñador del protocolo, porque no soy un terapeuta cognitivo-conductual y además hubiese visto feo que yo que me identifico como terapeuta sistémico breve, además construya el protocolo cognitivo-conductual, porque algún persona que sea mal pensada podría decir que lo eché a perder a propósito para que saliera peor el resultado, para que ganara el otro, ¿no? Entonces yo solamente actué como escritor, es decir, que el protocolo ya armado, había que escribirlo como libro, y bueno, como yo escribo libros, entonces yo ahí me encargué de la redacción, bueno, todo lo que tiene que ver con escritura, ¿no? Pero la selección de las técnicas y el paso a paso del protocolo fue desarrollado por este equipo. ¿Ya? Y este protocolo incluye psicoeducación, respiración diafragmática, regulación cognitiva, ejercicios positivos en donde yo me quiero centrar, porque los ejercicios positivos están orientados específicamente a la promoción del bienestar. ¿Ya? En cambio, los otros que aparecen aquí mencionados, estamos orientados a la disminución de síntomas. ¿Ya? En cambio, el protocolo sistémico breve, prácticamente todo lo que aparece acá está orientado al crecimiento y al bienestar. Poco, excepto las técnicas de mindfulness, orientada a la disminución de síntomas. ¿Ya? Eh, y aquí están algunos ejercicios orientados al bienestar, incluido en el protocolo cognitivo-conductual. Técnica de saboreo, para ayudar a que las personas aprendan a disfrutar de su experiencia corriente. Algunos ejercicios que buscan que la persona desarrolle emociones positivas. eh, Ejercicio de autoamabilidad, ¿no? De tratarse bien, de hablarse bien a sí mismo, ¿ya? También llamado autocompasión. El trabajo con fortalezas personales, identificar cuáles son mis fortalezas y utilizarlas, ¿no? Y además se propone una conversación sobre las ganancias y las nuevas prioridades de la vida, ¿no? Apuntando más bien con eso al crecimiento. ¿Ya? Y aquí aparecen algunos registros que son parte del protocolo, ¿no? Registro de emociones positivas, el registro de la práctica, de la fortaleza,
el ejercicio de autoamabilidad, ¿no? Bueno, lo último que me queda por mostrarles son los resultados preliminares de los estudios. Cuando digo preliminares porque no se ha publicado, pero son en realidad los resultados finales. Ya no hay más datos. En el estudio que quiero mostrarles, que es el anterior, no es que estamos desarrollando actualmente, porque estamos desarrollando actualmente está en ejecución. O sea, todavía los terapeutas están interviniendo. ¿Ya? Y en este estudio probamos, voy a buscar acá el láser. Me disculpan un poquito porque tengo que mirar acá buscando el láser, ahí está. La terapia cognitivo-conductual, que está acá en azul, el mindfulness breve, que les dije que era el protocolo que nos faltaba, que está en naranjo, la terapia sistémica breve, que está acá en verde, y la lista de espera, ¿no? Que está en gris, ¿no? Y este es el nombre del artículo que está en revisión actualmente, no ha sido publicado aún, ¿no? Y acá lo que observamos, es los cuatro grupos en la preintervención, cuando termina la intervención y 6 meses después. Y lo que observamos en los síntomas postraumáticos, que los síntomas disminuyen en todos los grupos, porque también hay que entender que las personas tienen un proceso de recuperación espontáneo, ¿no? Personal, ¿no? Que se van sintiendo que cada vez mejor, ¿no? Pero los grupos que estuvieron en intervención disminuyan más sus síntomas que el grupo control. Y la diferencia entre estos grupos y la lista de espera es significativa. En cambio, la diferencia entre los tres grupos no es significativa. En otras palabras, que este resultado, que parece un poquito más bajo en el sistémico breve que en el cognitivo-conductual, no es estadísticamente significativa. Para todas las conclusiones son iguales. Lo mismo en el seguimiento sigue bajando los síntomas, pero no hay diferencia entre los grupos. Aquí sí se da una diferencia. En crecimiento, el grupo en lista de espera crece un poco, pero los grupos de intervención se disparan. ¿Ya? Y en la posintervención, el que más crece, casi llegando a techo, es el grupo en terapia sistémica breve. Y le siguen, aquí sí hay una diferencia significativa, el mindfulness breve y lo cognitivo conductual. 6 meses después, los tres grupos se igualan. Esa bajada no es significativa, significa que a todas luces, a todos por conclusión, es que los puntajes se mantuvieron en el grupo de sistémico breve, en cambio los otros dos grupos siguieron aumentando hasta acercarse al nivel de techo. ¿Ya? Aquí no hay diferencia entre los tres grupos. En otras palabras, lo que observamos acá es que un modelo sistémico breve es más efectivo para el crecimiento que los otros dos grupos en la posintervención, pero luego se produce un fenómeno de crecimiento como de arrastre, ¿no? Los otros modelos, por lo cual terminan todos los modelos igualándose 6 meses después. Y acá aparece en la depresión y la satisfacción con la vida en los mismos cuatro grupos, ¿no? En depresión, nuevamente hay una pequeña recuperación en la lista de espera, pero los tres grupos de intervención disminuyen sus síntomas depresivos. Aquí hay diferencia significativa entre este y estos tres, pero no hay diferencia entre los grupos ni en la posintervención ni 6 meses después. No hay diferencia significativa. Y tampoco hay grandes cambios entre la posintervención y los 6 meses. O sea, se mantienen los bajos niveles de depresión. Y en satisfacción con la vida, el grupo control prácticamente no tiene ningún cambio. No tendría por qué tenerlo tampoco. Pero los grupos de intervención sí tienen un impacto, excepto el mindfulness breve. Ahí el impacto es menor, ¿no? Pero lo cognitivo-conductual con lo sistémico breve se igualan, tanto en la posintervención como en el seguimiento. Bueno, estos son números, esto lo van a encontrar en el artículo, pero ¿qué concluimos así en lenguaje más cotidiano? Parece ser que los tres modelos probados funcionan y funcionan mejor que el grupo control. No hay diferencias en la disminución del malestar entre los tres grupos, pero sí hay diferencias en la promoción del bienestar y el crecimiento, donde en crecimiento sistémico breve crece más que los otros dos grupos, y en bienestar sistémico breve y cognitivo conductual crecen más que el mindfulness. ¿Ya? Frente a eso, entonces nosotros encontramos que el modelo sistémico breve parece funcionar mejor para las variables positivas que el cognitivo conductual. Y que lo entendemos además porque el cognitivo conductual, como siempre, se ha orientado mucho más a los síntomas, a pesar de que en este protocolo incluimos algunos ejercicios orientados al bienestar. ¿Ya? Que si no los incluimos, prácticamente, a mi entender, no habría habido impacto, ni sobre el crecimiento ni sobre el bienestar. Una frase final con la cual me gusta
terminar generalmente mis exposiciones sobre este tema, de Albert Camus. En las profundidades del invierno finalmente aprendí que en mi interior habitaba un verano invencible. ¿Ya? Eh, con esto termino. Muchas gracias. Ahí aparece mi Instagram. Quien quiera me puede seguir y escribirme en el DM de Instagram, en mensajería. Además de mirar otras actividades gratuitas, publicaciones que yo coloco en mi Instagram. También coloco cosas personales, pero da lo mismo. No me preocupa que vean comiendo un completo talquino o haciendo una caminata por el sur. ¿Ya? Ni un problema que vean esas fotos. Así que ahí tienen ustedes si me quieren seguir. Ahora lo paro, quedan 10 minutos justamente lo que habíamos determinado para poder responder preguntas. Te doy la palabra a ti, Rodrigo, porque no me va a dar el tiempo para leer el chat. Claro, muy bien, profesor, muchas gracias. Ahí están viendo, agradeciendo por el chat. Camila y agradece la tremenda presentación. Entonces les invitamos, ¿cierto?, a levantar la mano aquí en la plataforma por si quedó alguna duda en particular. Yo les voy abriendo el micrófono, como a Oscar Rosas. Ahí que levantó su mano. Dale, Oscar. Adelante. Hola, mucho gusto. Primero, pues agradezco mucho porque en la carrera su trabajo apoyó mucho en la formación. Soy recién egresado, no llevo mucho, pero mi pregunta era más que nada que en mi trabajo se ocupa mucho la terapia de trauma al ser una fábrica de vidrio. Es un ambiente muy estresante y muy propenso a accidentes. ¿Cómo se podría llevar el caso de una manera breve, tomando en cuenta este tipo de situaciones? Sí, tú me estás hablando de que, a ver, para si entendí bien, de que en una fábrica de vidrio existe más probabilidad de sufrir un accidente, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, y la atención psicológica nos dan muy poco tiempo, entonces le iba a comentar que esa era mi duda, ¿cómo se podría trabajar algo tan complejo como el trauma desde algo, pues sí, con poco tiempo? Me dan menos de una hora para consulta, o sea, es como que tenía esa duda. Ya. Mira, hay dos cosas aquí, ¿no? Hemos visto que cuando tú trabajas en forma anticipada o temprana, no requieren intervenciones que sean demasiado largas, ¿no? La intervención en crisis, de hecho, es de una hora, ¿ya? Las intervenciones tempranas, estamos probando protocolos de 4 o 6 sesiones, que también es bastante corto. Yo creo que cuando ya trabajas con personas que llevan mucho tiempo con efectos de un trauma y que esos efectos de trauma han ido afectando áreas importantes de su vida que más allá de los síntomas, ¿no? Problemas de pareja, problemas familiares, no sale de su casa, no ha vuelto a trabajar, ahí obviamente la intervención se hace mucho más compleja. Pero la intervención en crisis puede ser en una hora. Si tú estás terminando con alguien que acaba de sufrir un accidente y está en shock, entonces, claro, la idea ahí es sacarlo del shock y procurar su protección, o sea, sacarla de la fuente de peligro, ¿no? Y eso probablemente no lo vas a poder lograr solo, sino que se logra a través de las acciones y las decisiones de una serie de personas que tienen ahí relevancia, entre ellos su jefe, el empleador, la mutual de seguridad que está afiliada, y entre otros, ¿no? El médico, entre otros, ¿no? Ahora, si nos centramos en las intervenciones tempranas, claro, ahí probablemente una sesión no basta, ¿ya? La sesión única es para sacarlo del peligro, ¿no? Sacarla del shock, ¿no? Eh, Ahí requiere de más sesiones, pero tampoco tantas. Insisto que los protocolos, este estudio que mostré recién, son protocolos de 4 sesiones. ¿Ya? Son en total 240 minutos, no más. ¿Ya? Entonces, bueno, yo creo que ante eso, entrenarte, ¿no? Y buscar esa información. Este mismo artículo que mostré que es de intervenciones tempranas. El autor más citado del artículo que mostré al inicio es Brian, ¿no? Y si tú vas a Brian tiene algunas publicaciones sobre intervenciones tempranas en personas que han vivido trauma por accidente. Y eso a lo mejor te puede orientar. ¿Ya? Muy bien. Bien, profesor, muchas gracias. Tengo aquí a Carla Ormazábal. Vamos a buscarla. Hola, buenas. Bueno, agradecer la presentación y, bueno, quizá de cierta forma lo ha mencionado harto esto de la intervención temprana, pero, o no sé qué nos podría mencionar, sé que el tema es para largo, pero sobre las situaciones que están mucho más cronificadas, ¿usted cree que igual este modelo centrado como
en la experiencia de bienestar igual corre para estas situaciones o realmente igual son escenarios bien complejos, yo me imagino igual lo sabe, pero bueno, yo trabajo igual con infancia, ¿cierto? Víctimas de abuso sexual, entonces no sé si hay algo que pueda comentar de eso, que me imagino que es mucho, pero no sé, en este contexto. Gracias. Ok, cuando hablamos de situaciones crónicas, nuevamente vuelvo al tema de que lo primero, la primera acción que en general tenemos que hacer es quienes trabajamos en el tema es las acciones de protección, ¿ya? O sea, si una persona está en riesgo, hay que sacarla de la situación de riesgo. Eso es lo primero, ¿no? Y ahí nada que ver el bienestar ni la calidad de vida, ahí es sacarlo de la situación de riesgo, ¿no? Punto, ¿ya? Y eso ocurre cuando los niños están expuestos a ambientes de violencia, de abuso, o mujeres, ¿no? Que son violentadas por sus parejas o trabajadores que están expuestos a una situación de constante peligro, entre otros. Ya, lo primero es proteger a quienes son posibles víctimas o que son víctimas, ¿no? Luego de eso, yo creo que toda intervención psicológica tiene que orientarse en primer lugar a disminuir el malestar, que es la razón por la cual las personas consultan, pero no podemos olvidarnos de bienestar. En ningún caso, porque eso también es importante. O sea, un niño que ha sufrido experiencias reiteradas de abuso y que desarrolla en la vida adulta, ¿no? La adolescencia, lo que llamamos el trauma complejo. Sí, obviamente tenemos que trabajar para limitar las consecuencias de esas malas experiencias, tanto las consecuencias emocionales como interpersonales, pero también esa persona tiene derecho a orientar su vida hacia meta, ¿ya? Claro que sí, ¿por qué voy a abandonar esa tarea, ¿no? Por lo tanto, ayudarlo a orientar su vida a meta y que recupere la confianza de que es capaz, ¿no? De dirigir su vida hacia donde desea. Eso tiene que ser incorporado también como objetivo de estas intervenciones. ¿Ya? Muy bien, profesor. Tengo a Rocío Pedreros, que levantó su mano. ¿Cuál es, Rocío? Hola Felipe, consulta. En estas investigaciones, a mí el tema del trauma me interesa un montón. ¿Has podido ver sesgos de género? ¿A qué nos enfrentamos ahí en relación al género? O no sé si has tenido la posibilidad de trabajar con personas igual, no binarias, trans. ¿Tenemos alguna información? ¿Se ha levantado algo o es todavía algo muy reciente? Ya compañera de trabajo, yo te voy a responder eso. Como compañero de trabajo, ahora tengo entendido, así que trabajamos incluso en la misma oficina. Mira, sí hay diferencias de género que son importantes, tanto en las consecuencias de una experiencia traumática, en donde la prevalencia de algunos eventos traumáticos es mucho mayor en mujeres que en hombres. La violencia, ¿no? Partida, el abuso, son mucho mayores en mujeres que en hombres. Y además, considerando que muchas de esas experiencias probablemente pueden ser más traumáticas para mujeres que para hombres, por eso el tema de la perspectiva de género aquí es importante, ¿no? Probablemente o sea, en otras palabras, sí hay diferencia y hay diferencia también en la forma de tratar, en la forma de tratamiento, ¿no? Ahora, respecto a la población trans, ¿no? O en general las distintas sensibilidades sexogenéricas, la investigación es incipiente. Ya no tenemos datos, al menos en Chile, de las diferencias en las intervenciones que podemos tener con distintas poblaciones de acuerdo a su orientación sexogenérica. Y yo creo, por lo tanto, que un ámbito que está abierto a la investigación. ¿Ya? De hecho, se ha avanzado muy poco el tiempo. En el mismo doctorado que dirijo, hoy día estamos desarrollando una tesis con personas trans, pero que muy exploratoria, ¿no? Está muy en fase exploratoria, ¿no? Tiene que ver principalmente con percepciones de las personas respecto a una serie de variables que está desarrollando una psicóloga que es de la facultad. Eh, pero no estamos yendo hacia lo que es intervención, ¿verdad? Hay una serie de apreciaciones respecto a la terapia, ¿no? Que se ofrece a personas trans, ¿no? Tú conoces probablemente a Dorca de Retamal, ¿no? Que está desarrollando mucho trabajo, pero no sé qué has notado tú, pero yo he notado que el contexto ha ido cambiando porque las miradas conservadoras, ultraconservadoras, como que se están escuchando más, ¿no? Hoy día, ¿no? Y eso lleva obviamente a que las terapias afirmativas empiecen a ser cuestionadas públicamente, cosa que antes no ocurría, ¿no? Entonces también yo creo que hay un área en donde tenemos que responder con datos, ¿ya?
conciencia, para mostrar, ¿no? Si efectivamente una terapia orientada a terapia afirmativa, que se le llama, si efectivamente eso genera diferencias importantes en los resultados con personas, por ejemplo, trans, ¿no? Porque incluso se ha cuestionado su efectividad, ¿no? Yo leí un artículo, o no un artículo, una opinión que decía que para las personas trans lo que funciona es la terapia cognitivo-conductual y no la terapia afirmativa, porque es una terapia que no ha mostrado eficacia, algo así, ¿no? Y que reproducía una cosa que es ignorancia, porque la terapia afirmativa puede ser perfectamente cognitivo-conductual, porque no tiene que ver con las técnicas, tiene que ver con los objetivos. Entonces, y mucha ignorancia al respecto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que te puedo comentar por el momento frente a tu pregunta. Muy bien, profesor. ¿Cómo estamos para la última pregunta, profesor? ¿Me parece? ¿De Macarena? Hola, profesor. Primero que nada, muchas gracias por su seminario. Lo encontré muy interesante, especialmente que, bueno, no llevo como ejerciendo tanto tiempo. Así que todo el tema de, aparte de mi formación base, todo el tema de trauma es hobby, bastante nuevo para mí. Pero atendiendo me he dado cuenta de que hay como una como noción o incluso lo llamaría como estigma de como social, ya más social como de esta imagen como de víctima perfecta, que me he dado cuenta como de que afecta como ya de manera claro más sistemática, como de esta, especialmente como con personas que han sido víctimas como de trauma sexual. Y de violencia sexual, de esto de que como a esta imagen de como de que se tiene que luchar, que se tiene que pegar, de que como uno no hace nada, que más que nada mi pregunta, perdón si he sido redundante, va como a cómo podemos tratar eso que ya es como más sistemático en realidad, porque es una imagen más general, cómo podemos como aterrizarlo como en la terapia. Hay un modelo de intervención central en soluciones que propone Yvonne Dolan, ¿no? Desde la terapia central soluciones. Y plantea Yvonne de que una primera etapa de la intervención con personas que han sufrido experiencias traumáticas, principalmente referente al abuso, es reconocerse como víctima. ¿Ya? O sea, reconocerse de que aquí me hicieron algo, ¿no? Que me causaron daño, ¿no? Y que esto que probablemente por mucho tiempo normalicé o silencié, o que mi familia ha normalizado o silenciado, en realidad no es correcto y que por lo tanto tengo que reconocer que fui víctima de un daño, ¿no? Entonces esa es la primera fase que plantea. La segunda es reconocerse como sobreviviente, pero eso viene después de reconocerse como víctima, no antes de, ¿no? Que reconocer de que este daño que me produjeron está ahí, sin duda, pero yo logré sobrevivir a eso, ya que yo logré sacar adelante o salir adelante con algunos aspectos de mi vida, quizás no todos, ¿no? Quizás algunas cosas no las desarrollé, algunas cosas a lo mejor sigo teniendo problemas, por ejemplo, en mis relaciones de pareja, pero otras áreas en donde sí logré desarrollarme y sí logré controlar parte de lo que tiene que ver con mi vida, por ejemplo, en las amistades, el estudio, el trabajo, entre otras cosas, ¿no? Y luego de eso plantea la idea de celebrar la vida, dice ella, ¿no? Cuando después la fase sobreviviente, cuando tú logras nuevamente como retomar el curso de tu vida, la sensación de que controlas tu vida, lo que llamamos nosotros agencia personal, entonces lo que haces ahí es celebrar la vida que vas a llevar de aquí en adelante, ¿no? En las decisiones que de aquí en adelante vas a ir tomando. Entonces, yo creo que es un buen modelo como para poder abordar esto que tú mencionas, ¿no? Estas víctimas que de repente tienen comportamientos que suenan como confusos o que no sabes cómo tomarlo. Y eso es, insisto, Ivonne Dola, que voy a anotar ahí el nombre de ella en el chat, ¿no? Para que la pueden ahí quizá buscar en algo, ¿no? Ivonne Dola. Ivonne Dola. Lo creí con mayúscula porque estaba con mayúscula mi teclado en este video. ¿Ya? Eso. Eh, Muy Creo que bien. estamos, ¿sí? Sí, profesor. Excelente. Genial. Agradecemos la participación, ¿cierto? En la ronda de preguntas. Ahí a la profesora Rocío también que participó. Para cerrar el momento, profesor, y la grabación, le dejo unos minutos, ¿cierto? O una invitación final, si gusta, al diplomado o un cierre al seminario.
queda en libertad. Sí, hay algunas preguntas en el chat que no pude contestar porque no me dio el tiempo, pero voy a dar una respuesta muy general a eso. La experiencia traumática y entre ellas las experiencias de abuso sexual en la infancia, entre otras, porque son distintas las situaciones traumáticas que uno puede vivir, claramente influyen en nuestras vidas, ¿no? Pero no nos determinan, ya no eligen por nosotros. A veces tienden las personas a dejar el control de su vida en las mismas experiencias traumáticas, ¿no? Que ella decida con quién me junto o con quién no, que decida qué me da miedo y qué no. Pero es algo que en algún momento yo puedo corregir. Y eso da lo mismo la edad. Alguien pone 40 años, ni el 50, 60. O sea, da lo mismo la edad. En algún momento puedes volver a autodeterminarte, ¿no? Y dejar probablemente las secuelas del trauma eh, encapsuladas, ¿no? Como una experiencia negra de tu vida, pero que hoy día su influencia en las cosas que son importantes para ti ya no son tantas, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, ya respecto a la formación, yo estoy convencido de que para trabajar con el trauma tienes que tener especialización. Es la razón por la cual yo me puse a investigar en el trauma, ¿no? Porque yo sentía que las herramientas que yo tenía, las básicas, las generales, eran insuficientes, ¿ya? Y de ahí que nosotros ofrecemos formación especialista, tanto en el curso como en el diplomado, que es lo que ha mencionado Rodrigo. Y yo estoy seguro que si les interesa el tema o han recibido consultantes que han vivido experiencias traumáticas, los contenidos de ese diplomado que ustedes pueden revisar va a satisfacer las necesidades de formación que ustedes tienen. ¿Ya? Eso.